Tenemos acá una tienda de New Era, ¿no? De las gorras. ¡Ah, en una tienda de Crocs! ¡Wow! ¡Qué bonito baño! ¡Vean esto! ¡Uf! Sí, vean todo esto así vacío, vacío, para allá, para allá. El 80% de los locales yo diría que están vacíos. Hoy vamos a conocer por primera vez el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esto me emociona mucho, ¿ok? Me hace mucha ilusión ya por fin poder verlo físicamente uno a uno. Porque verán, lo diré como es, todo el tema del aeropuerto ha sido muy controversial en México. Muchos dicen que es el mejor aeropuerto que han visto, que es simplemente impresionante. Otros dicen que la verdad es fatal, que es uno de los peores aeropuertos. Y hoy por fin podré vivirlo, podré formar un criterio basado en mi propia experiencia. Este aeropuerto se inauguró el año pasado, en 2022, y recibe el nombre de AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se estarán preguntando por qué no había ido a conocerlo antes. La verdad es que no había tenido la necesidad. No hay muchos vuelos que hoy por hoy salen de ese aeropuerto, pero hoy la verdad es que voy porque encontré un ofertón, pero tremendo ofertón al que no se le podía decir que no. Vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún, y como compramos los vuelos, la verdad, de un día para otro, la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, llamémosle, por 3 boletos era de aproximadamente 40,000 pesos mexicanos, $2,000. Estos mismos 3 vuelos saliendo del nuevo aeropuerto me están costando, escúchenme bien, algo así como 7,000 pesos, unos $360. Dije, me puedo ahorrar más de 30,000 pesos en vuelos. Claro que me aventuro a ir hasta allá, y de paso documentamos la experiencia por el nuevo controversial aeropuerto. Ahora, sí debo recalcar que todas las opiniones que voy a dar serán enteramente mías. Cosas que me fascinen las voy a decir como tal, cosas que no me agraden también. Este video no es pagado por nadie, nadie me está dando nada a cambio de este video, hay que aclararlo. Entonces, si todo lo que diga en este video, sea bueno o sea malo, será enteramente mi opinión. Punto número 1, las distancias y los costos para llegar. A ver, hay que decirlo como es, el nuevo aeropuerto sí está mucho más lejos que el anterior, sobre todo para personas que vivimos en el interior de la Ciudad de México. En experiencia personal, normalmente al aeropuerto tradicional yo me hago de mi casa unos 20 a 30 minutos. Para el nuevo aeropuerto, el mapa nos está marcando de 1 hora a 1 hora 10. Entonces sí, tengo que salir mucho más temprano. Costos, si me voy en mi auto particular, adicional, pues no me cuesta nada más que la gasolina. Al nuevo aeropuerto son 130 pesos de caseta, $6.50. Si me fuera yo en un taxi o en un Uber al aeropuerto tradicional, me cuesta de unos 180 a 200 pesos, unos $10. Al nuevo aeropuerto, arriba de 500 pesos, más de $25. Entonces sí, es más tardado llegar, más costoso, pero más allá del ahorro que yo tuve, tal vez valga la pena. Creo que está de sobra decirlo, pero yo conozco muchos aeropuertos alrededor del mundo, así que creo que tengo rango para opinar. Créanme, he visto de lo mejor del mundo, de lo peor del mundo. Sí, tengo un buen rango para formar una opinión. Así que vamos, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México nos espera. ¿Será excelente? ¿Será fatal? ¿Será regular? Eso es lo que estamos por averiguar. Vamos a darle. Pues llegamos, el tiempo estuvo bien, nos hicimos 56 minutos en total, repito, a las 7 de la mañana saliendo, y wow, debo decirlo, la llegada al aeropuerto es impactante, ¿eh? Sí se ve bonito por fuera, sí te sientes como que estás llegando a un aeropuerto en forma, porque sí, voy a ser muy sincero, el aeropuerto, el tradicional de la Ciudad de México, no es que esté del todo mal, pero sí tiene varios aspectos que sí ya están muy deficientes, y este sí, vean, desde que llegas, no sé, como que se siente todo muy bonito, la infraestructura, el diseño se siente como grande. Primera impresión, primer impacto, bastante bueno. A ver, vamos a entrar. Oh,
¡Epa! Oigan, se siente bien, ¿ok? Está lindo. Se siente amplio, se siente moderno. Ok, estas cositas están buenas, ¿no? Para cargar tu teléfono. Si se inauguró el año pasado, pudieron haber puesto ya USB-C, ¿no? Pero ya estoy siendo muy exigente. Tiene detallitos lindos, ¿no? Que si la macetita acá. La zona de los check-in, no está nada mal. Se siente muy ordenado. Igual, a ver, ahorita como es un aeropuerto de bajo flujo, ¿no? Que tiene pocos vuelos, lo estamos viendo muy ordenadito, pero sí, muy lindo. Por ahí es la salida de los vuelos domésticos, justo ahí es que tenemos que ir. Pero antes de eso tengo ganas de ir a ver los baños. A ver, esto yo lo leí mucho en las noticias, que los baños son como temáticos. Entonces miren, mujeres maya, hombres olmeca. Ok, ese detalle está cotorro. ¡Ah, caramba! A ver, aquí discretamente para no agarrar a nadie haciendo el baño. ¡Wow! ¡Qué bonito baño! ¡Vean esto! ¡Uf! El baño olmeca, ¿no? Refleja tantito, ¿no? De la cultura mexicana. ¡Oh! Oigan, está muy bien. Vean, estos son bañitos de sensor. Viene en español y en inglés, obviamente. Este detalle me encantó, vean, como si fuera una pirámide. ¡Qué lindo baño! Ahorita vemos otros. Este me ha encantado. Seguimos recorriendo y a ver, esto me encantó. Y esto les va a parecer muy obvio, pero de verdad que es muy importante y esto no lo tenemos en el otro aeropuerto. Pantallas masivas que dicen tu vuelo. El otro aeropuerto, y yo lo he visto, ¿ok? Lo he documentado para mis historias de Instagram y así. Muchas veces las pantallas que te dicen de dónde sale tu vuelo, las tapan con pantallas de publicidad. De verdad, esto es enteramente real. Así tú así apurado. ¿De dónde sale mi vuelo? ¿Cuál es mi puerta? Y un anuncio así de contrata la nueva tarjeta de crédito. Entonces sí, uff. Pantallotas hermosas, qué belleza. Y upa, esto está fresa, vean, para hacer tu check-in. No de todas las aerolíneas, este es nada más de Aeroméxico, que es con la que nosotros vamos a volar, pero está bien cool. Pones tu identificación, pones acá tu código de reserva, hasta detección facial. Oigan, hasta ahora todo muy impresionante. No pensé que me fuera a gustar tanto. Y a ver, de aerolíneas que hemos visto ahorita disponibles, están Volaris, está Viva Aerobús, está Aeroméxico, está Conviasa, que es la que va a Venezuela, está Copa Airlines, está esta otra que se llama Arayet. Esta la verdad yo nunca la había escuchado. Y vean, tienen otros espacios que siguen vacíos, que no están ocupados por ninguna aerolínea. Miren, ahí Pillo Airlines, ok, el día de mañana. Pillolingo Airlines, aquí estaremos. Ay, a ver, vean, vamos a bajar tantito a la zona de llegadas, ok. Tienen estas escaleras, la verdad, muy modernas, están bien. Sí me siento como, sí, como en Turquía, en el de Estambul, que les he enseñado varias veces, más o menos así. Desde aquí podemos ver un poco de cómo es el estacionamiento, ok. Tiene varios niveles, tiene un parquecito aquí como de espera. Ay, vean, aquí abajo sí tenemos más cosas. Tenemos un Subway acá, tenemos otra cafetería, tenemos un banco HSBC, tenemos un Starbucks, que este sí ya está abierto. Y sí, varios negocios. Ahí hay otro como Supercito. Veo que hay otro como de pastes, otras tiendas de recuerditos. Se siente vacío, ¿ok? La verdad sí hay muchos locales que siguen vacíos. Pero pues obviamente porque es un aeropuerto muy nuevo. Ay, chequen, de aquí podemos ver algunos de los destinos que tienen hoy por hoy a la fecha que grabo este video. Son destinos nacionales, ¿ok? Que sí, Acapulco, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida, etcétera, etcétera. E internacionales puedes ir a Honduras, puedes ir a Venezuela, puedes ir a Cuba y ya al menos son los que estoy viendo. Yo creo que con el tiempo van a ir abriendo y basta con que pongan, por ejemplo, una ruta a, qué sé yo, a un aeropuerto grande, a Houston, por ejemplo, para que ya puedas tener más conexiones, ¿no? Entonces sí, hoy por hoy no hay muchos, pero ahí vamos. Y bueno, ahora sí vamos a entrar, vamos a la zona de abordaje como tal, a ver cómo está, ¿ok? A ver qué tan moderno, a ver qué tan fácil, qué tan difícil. Calemos. Pues no pude grabar el proceso de seguridad, obviamente, pero se los cuento, la verdad está bien, está moderno. Así se las pongo y escúchenme bien, no tuve que sacar mi computadora de mi mochila. ¡Wow! Eso pasa en pocos aeropuertos. Para aquellos que no viajen tanto, siempre es sacar todos los electrónicos, ponerlos a un lado, todo en bandejas diferentes. Aquí, de verdad, yo le dije al policía, tengo que sacar las cosas, mi computadora, mi cámara, y me dijo, no, déjalo todo adentro. Y así como tal,
pasó. Entonces, la verdad, bien. Para entrar igual, obviamente entré con mi boleto de avión, un código QR en mi teléfono y facilito, tú solito lo escaneas, pasas. Y luego para la seguridad, eso está curioso, pasas por un pequeño filtro que tienes que pararte así, como, como un muñeco así, un maniquí, lo cual está curioso porque alrededor del mundo siempre son máquinas que te pones así y un escáner te da la vuelta así. En este simplemente te paras, no es ningún escáner ni nada, nada más te paras así un ratito, no se te ha de checar qué traes y demás y listo. Estuvo ni rápido ni lento, un tiempo normal, igual porque repito, somos muy poquitos, ya habrá que ver una vez que se les llena a ver cómo mantienen esa eficiencia, pero al menos hoy por hoy muy bien. Por cierto, ¿qué tal este calendario maya acá? El techo igual muy bonito, tiene detallitos, vean, en verde, en rojo, muy mexicana la cosa. Y vean, tienen una tienda duty free muy grande, pero que curiosamente está cerrada. De verdad no entiendo por qué. Pues si ahorita es como la hora del viajero, ¿no? Pues ya ahorita ya son las 9, ya son 9 de la mañana, entonces no entiendo por qué siguen cerradas muchas tiendas. Y en general, la verdad, la mayoría de los locales están vacíos, pero recalco una vez más, porque es muy nuevo. Vean, esto es lo que les digo. Si llegas a ciertas partes del aeropuerto, que sí es todo un gran local en renta. Sí, vean, todo esto así vacío, para allá, para allá. Sí. El 80% de los locales yo diría que están vacíos, aunque se recalca, esto es porque es muy nuevo, ¿no? Obviamente el flujo del aeropuerto hoy por hoy, pues sí es chiquito. Yo como pequeño empresario, chiquitito empresario, sí lo pienso y digo, uy, no sé si rentaría hoy por hoy algo acá porque sí hay poquito flujo, aunque a futuro puede estar brutal. Y si hay tienditas de souvenirs. Ahorita vi una abierta de souvenirs, una otra así como de dulces, bebidas. Está el Starbucks, está el Krispy Kreme. Con eso yo creo que la armas bastante bien. Te vas comidito, te vas con tu recuerdo para la abuela, para el tío. A ver, vamos a entrar a otros baños también temáticos, ¿ok? Este es Revolución e Independencia. El Cura Hidalgo. ¡Órale! No, hombre, está divino. Vean esto. Me encantan las tonalidades y vean, tenemos acá, ok, algunos personajes célebres del movimiento. Ya no pude ver el baño de los luchadores, ese es como el más comentado en redes sociales, el famoso baño de luchadores. Ese me dicen que es en la zona de llegadas, entonces ya no lo vimos, pero sí, todos los baños tienen como un tema especial, un tema diferente. Si seguimos avanzando, podemos ver algunos de los proyectos que seguramente tienen a futuro, ¿no? Por ejemplo, esta zona de niños, que hoy por hoy, pues a ver, no sirve mucho. Está rodeado de puros locales vacíos, pero pues algún día va a funcionar y la verdad está bien linda. Oigan, y un comentario que yo iba a hacer es que yo lo sentía pequeño, pero ya caminando, la verdad es que no, estoy muy equivocado. La cosa es, ahorita ya me explicó un muchacho que conocí, que esta es la zona que va a ser la zona internacional, ¿no? Hoy por hoy, pues la verdad es un desierto, ¿no? Sí está muy vacío. ¿En cuántos años se va a llenar? Híjole, esa es la pregunta, porque sí me imagino es una logística complicadísima, aunque, y aquí un comentario, por ejemplo, cuando yo tuve el gusto de conocer el aeropuerto del nuevo de Turquía, cuando era recién nuevecito, sí se activó todo de una. Acá me da un poquito la impresión de que lo abrieron antes de tiempo por presión mediática, así como de ya hay que enseñarle a la gente que estamos haciendo algo, cuando pues claramente no está del todo listo. Aunque, ojo, lo recalco una vez más, es a futuro y un futuro que se ve bien, se ve prometedor. Esto está, lo digo una vez más, divino. Y siento la necesidad de recalcarlo, no me están pagando para decir esto. Es mi opinión sincera, está lindo. Vean, acá hay unos mapas, ok, que te indican dónde estás y más o menos dónde son las puertas. Los andadores estos, están buenos, Voy veloz como el Sonic. Entonces, acá cargas tu móvil, ¿no? Mientras le avisas a la mamá que ya vienes. Ok, cargadores acá también en las mesas. Y vean acá, las sillitas en muy buen estado. Te sientas acá, te relajas en lo que esperas tu vuelo. Acá puedes ver directo a la pista de despegues. ¡Qué lindura! Aunque sí, las cosas como son, hoy por hoy sí es un pueblo fantasma esto. A ver, otro baño temático. Catrina y Catrín. Sí, todos tienen tema. A ver, el de Catrín. Ok, te cuentan un poquito de la historia. Sí, aquí sí no hay nadie. ¡Ay, qué lindo está! No, me encanta. De verdad, qué lindo baño. Cheque qué diseño, qué colores. Creo que ya dije que me encanta muchas veces en este video, ¿verdad? Pero es que sí, sí es
estoy anonadado. Oigan, y de cierta manera está bien que lo estamos conociendo así todavía bastante vacío, porque en unos añitos puedo hacer el video de comparación del aeropuerto antes y después. Y de igual manera, el día de mañana, ¿no? Imagínense, a mis hijos, a mis nietos les puedo enseñar, mijito, yo hice un video de ese aeropuerto cuando estaba vacío, ¿no? Y ahí tengo a los nietecitos. A ver, abuelo, muéstranos. A ver, esperen. Y una vez que llegamos a la zona, pues, donde sí están los vuelos, pues vean, sí tenemos una Bridge Shop, ¿no? Clasiquísima. Otra de souvenirs por acá. Ajá, de dulces típicos. Vean, tenemos otro mercadito por acá. Tenemos acá una tienda de New Era, ¿no? De las gorras. Ven, una tienda de Crocs. Hasta unos Crocs te puedes llevar para volar cómodo. Yo ya traigo los míos, edición cucaracha. Para volar, la verdad, son excelentes. Y bueno, entre cosas que ya no me dio tiempo de ver porque ya tengo que abordar mi vuelo, me dicen que hay una sala de maternidad, que hay una sala VIP también para los que vuelan como en primera clase y así. La verdad, debo decirlo como es, como me pareció, está muy bien el aeropuerto, está muy bonito. Por supuesto tiene grandes contras, ¿no? Está muy lejos, sí, es más costoso venir hasta acá, sí. No está completamente en funcionamiento, sí, también hay que decirlo. Pero en general, a mí me ha gustado mucho. Está muy moderno, está bonito, está eficiente y ya veremos en el futuro cómo sigue esta situación. Al menos hoy por hoy, lo que hoy vi me gustó bastante. Oigan, y por supuesto tenía que añadir cómo es la zona de llegadas. Vean aquí, ahorita ya vengo regresando de mi vuelo en el mismo aeropuerto. No está mal, la verdad está bonito, se siente nuevo. Vean qué bonito, todo donde están las maletas, wow. Y aquí la salida, vas directo a donde están los taxis, los camiones, todo. ¿Sí? ¿No? Encantado de regreso también. Pues bueno, así concluimos con este videazo. Ya tengo que abordar mi vuelo por acá. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que este video les haya servido para darse más o menos una idea. Espero que les haya parecido entretenido. Y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.